La historia de Abraham e Isaac es una de las más desafiantes de la Biblia. Es una historia de fe y obediencia, de amor y sacrificio. En el libro de Génesis, hago un pacto con Abraham. Le prometo descendientes tan numerosos como las estrellas. Abraham y su esposa Sara son muy ancianos. Han esperado años por un hijo. Entonces, milagrosamente, nace su hijo Isaac. Isaac es un regalo, un cumplimiento de la promesa de Dios. Pero luego hago una petición impactante. Le ordeno a Abraham que lleve a Isaac al monte Moria. Debe sacrificar a Isaac como una ofrenda quemada. Imaginen el horror que debió sentir Abraham. ¿Cómo pudo Dios pedirle esto? Esta historia ha preocupado a teólogos y creyentes durante siglos. Plantea profundas preguntas sobre la naturaleza de Dios, los límites de la fe y el significado del sacrificio. El viaje de Abraham al monte Moría es silencioso en la Biblia. No se nos habla de sus pensamientos, sus dudas, sus miedos. ¿Discutió con Dios? ¿Rogó por la vida de Isaac? El texto guarda silencio. Solo vemos la obediencia de Abraham. Emprende el viaje con Isaac y dos sirvientes hacia un destino desconocido. ¿Pueden imaginar la agonía de ese viaje? El peso del mandato que me oprime. La inocencia de Isaac, inconsciente del destino que creo que le espera. Cada paso nos acerca a un momento de dolor inimaginable. El viaje dura 3 días. Este detalle enfatiza la agonizante deliberación, la lucha interna que Abraham debió soportar. Finalmente, llegan al lugar que Dios ha elegido. Abraham construye un altar, acomoda la leña, ata a Isaac y lo coloca sobre él. Abraham levanta el cuchillo. El momento del sacrificio está sobre ellos. Entonces una voz resuena. Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas daño. En ese momento, Abraham ve un carnero atrapado en un matorral por sus cuernos. Toma el carnero y lo ofrece como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Alivio, gratitud, asombro, estas emociones debieron haberme inundado. Mi hijo, mi amado Isaac, se salva. Dios ha provisto. Dios ha puesto a prueba la fe de Abraham. Y Abraham ha pasado la prueba. Ha demostrado su obediencia absoluta, su voluntad de sacrificarlo todo por su Dios. ¿Qué debemos pensar de esta historia? ¿Fue un evento literal? ¿Un acto histórico de casi sacrificio? ¿O es una poderosa alegoría, una historia diseñada para enseñarnos sobre la fe, la obediencia y la naturaleza de Dios? Algunos estudiosos creen que la historia refleja una época en la que se practicaba el sacrificio humano. Este ritual barbárico, argumentan, fue eventualmente reemplazado por el sacrificio animal. Otros interpretan la historia puramente a nivel espiritual. La ven como una representación de nuestra propia voluntad, de entregar nuestras posesiones más preciadas, nuestros egos, nuestros deseos, a Dios. Isaac, en esta interpretación, representa aquello que más apreciamos, y el sacrificio que Dios nos pide no es literal, sino espiritual. La historia puede verse como un testimonio del poder de la fe. La creencia de Abraham en Dios era tan fuerte que estaba dispuesto a obedecer incluso el mandato más difícil. Es una historia que sigue resonando con la gente de fe en la actualidad. Históricamente, no hay evidencia fuera de la Biblia que respalde el evento literal del sacrificio de Isaac. Los descubrimientos arqueológicos y los registros históricos de la época no ofrecen ninguna corroboración. Esta falta de evidencia lleva a algunos a cuestionar la historicidad del evento. Sin embargo, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. El poder de la historia radica en su profunda exploración de la condición humana. Aborda temas de fe, duda,
obediencia y la naturaleza de Dios. Estas son preguntas atemporales que trascienden cualquier contexto histórico específico. Ya sea que se tome literal o figurativamente, la historia del sacrificio de Isaac sigue siendo una narración potente e inquietante. Nos desafía a confrontar nuestras propias creencias, nuestros propios límites y la profundidad de nuestra fe. La historia de Abraham e Isaac nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Por qué Dios pediría tal sacrificio? ¿Cuál era el propósito de esta prueba? ¿Qué mensaje intentaba transmitir Dios? Estas preguntas se han debatido durante milenios. No hay respuestas fáciles. Quizás el punto no es encontrar respuestas definitivas, sino lidiar con las preguntas mismas, luchar con el misterio de la fe, la complejidad de lo divino y los límites del entendimiento humano. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo interpretan la historia del sacrificio de Isaac? ¿Qué dice acerca de la fe, la obediencia y la naturaleza de Dios? Estas son preguntas que continúan desafiándonos e inspirándonos hoy. Dejen sus respuestas en los comentarios y suscríbanse al canal si desean seguir viendo videos como este.